vamos a dar la bienvenida aquí en Radio Cámara a Emilio Riboira, el arquitecto que es el flamante presidente del CEPAU desde diciembre del 2020. Hablamos del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. ¿Cómo te va, Emilio? Bienvenido a Radio Cámara. ¿Cómo estás, Javier? Mucho gusto y muchísimas gracias por compartir un rato conmigo, con el CEPAU. Así que bueno, adelante, a disposición. Es un gusto para nosotros. Bueno, primero felicitarte por la gestión que ya estás desarrollando desde fines del 2020. Me gustaría, para comenzar, un poco que nos cuentes de qué se trata la actividad del CEPAU. Mira, el CEPAU, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, en realidad es una delegación por ley del Estado Nacional que constituye este organismo que regula la actividad de la profesión de arquitectas y arquitectos en Buenos Aires, y con una referencia a una jurisdicción nacional en algunos casos. Es una entidad constituida por ley, representa hoy día alrededor de 11.500, una matrícula de 11.500 arquitectos y arquitectas. Hay que ser matriculado al CEPAU para ejercer la profesión. Todas las tramitaciones, gestiones y demás que hace alguien que ejerce la arquitectura tiene que ser matriculado para hacerlas. Y fundamentalmente, digamos, en lo que hace a nuestra gestión, a la gestión del Consejo, que en realidad el Consejo son 20 miembros que se hacen 2 años por mitades por elección. El Consejo elige a quién va a ser el presidente. O sea, en realidad yo soy un consejero elegido presidente. Concretamente, lo que más nos preocupa, que nos tiene que preocupar casi en manera exclusiva, son las condiciones, cantidad y calidad de trabajo de los arquitectos y arquitectas, con lo cual la relación con la Cámara de la Construcción, te imaginas que tiene de suyo que tiene una vinculación muy importante. O sea, si nos preocupa que los arquitectos y arquitectas trabajen, mucho de ese trabajo tiene que ver con la Cámara. En la Cámara hemos abordado muchas veces la temática y hemos hablado de ingenieros, que había una demanda muy profunda y que tal vez no se recibían anualmente la cantidad de ingenieros que eran necesarios para la demanda de trabajo importante que había. En un país en donde hace falta mucho trabajo, pero tal vez tantos profesionales en esta área o no los hay. ¿Pasa lo mismo con la arquitectura, Emilio? En el caso particular de la profesión de arquitectos, no, yo diría que sigue bien equilibrado, porque lo que pasa es que también se clarificó un poco que de la masa de arquitectos que egresaban, al irse armando otras carreras como diseño industrial, diseño gráfico, diseño textil, hay profesionales que egresan de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo con especialidades particularizadas. No es el caso en la arquitectura. Yo creo que hay una proporción profesional interesante. Adecuada. De la sociedad, sí. Emilio, cuando asumiste, ya más allá de que tu cargo era de vicepresidente anterior, es decir, tu participación en el CEPAU es muy activa desde hace tiempo, pero sí, entiendo que siempre uno que tiene esta posición específica tiene su impronta, quizás algunos pensamientos ya preparados para desembarcarlos durante esta gestión, que son 2 años. Y me pareció muy interesante, analizando un poco algo de tu gestión y tu currículum, que había una propuesta de al menos tener en cuenta 10 puntos específicos, y yo algunos de ellos me los anoté que me parecieron muy, muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver con arquitectura solidaria, por ejemplo. Contanos un poco de qué se trata esto, más allá, otro que tenía que ver con la ocupación o al menos la rehabilitación de edificios que estaban en desuso. Contanos un poco de estas propuestas. Los leíste bien a esos 10 puntos. Pusiste el dedo en algunos de los más interesantes y desafiantes. Eso que vos decís, la arquitectura solidaria, es una cosa que en realidad tuvo un primer momento en el cual yo como vicepresidente intervine bastante en el año anterior, que en conjunto con la Sociedad Central de Arquitectos hicimos una convocatoria de arquitectura argentina solidaria, identificando que hay una cantidad muy grande
de profesionales y hay una cantidad de trabajo muy grande que se dedica a una franja de producción de la arquitectura, de procesos del hábitat, que no tiene no tiene debida visibilidad, no está en la vidriera, no tiene el atractivo para formar parte de la difusión de la arquitectura. Pareciera que no tiene, en esta cosa que todavía tenemos un poco desmedida del mérito en lo visual que tenemos en la formación de la arquitectura, pareciera que esto no es de interés y tiene una preponderancia social enorme, porque digamos, el trabajo de profesionales con entidades intermedias, con organizaciones no gubernamentales, con grupos directos de sociedades de vecinos que tienen iniciativas, necesidades, y hay un arco muy importante de actividad profesional que forma parte de esta actividad. Ya en el año pasado, que fue muy interesante, se presentaron muchos trabajos, 20 fueron distinguidos y no eran de mérito, no importa, tuvieron su difusión en su momento. Un arco muy disímil de tipos de tareas, fue una riqueza muy grande. En ese momento fue asesor de esa convocatoria Roberto Frangella, y Roberto Frangella después entró por elecciones como consejero en el CEPAW, y con él, un poco contándote en qué progresó este tema de la arquitectura con relación a sociedad y a necesidad social, armamos un grupo de trabajo, se generó un grupo de trabajo que dirige Roberto Frangella y la arquitecta Carolina Day, un grupo de trabajo bastante amplio, que se llama Arquitectura para el Bien. Y acompañando eso también habíamos decidido que el primer número de la revista digital, de la revista de notas, la revista del CEPAW, que sale cada 3 meses y siempre tiene un tema, el tema fuera bien común. Porque eso nos relaciona con otra cosa que seguramente en algún momento me vas a preguntar, y todo esto tiene que ocurrir porque te imaginas que, y parte que tiene que ver con la gestión que estamos transitando desde el fin del año pasado y desde antes con este consejo, es la presencia de la crisis sanitaria, o sea, lo inesperado de este momento histórico que nos está tocando vivir, bueno, tiñe todas las gestiones que estemos haciendo, todos los que estamos trabajando con algún fin en el cual podemos articular cosas, con lo cual a mí me pareció que es muy importante poder articular esta necesidad social que este momento marca, acompañado de una reflexión que cada vez que puedo la transmito, que es que a mí me parece que la pandemia nos puso en evidencia de problemas que ya venían siendo importantes desde antes de la pandemia. O sea, en la pandemia todos tenemos esta ansiedad por ver cómo va a ser el día después. Y realmente nos ha permitido esto puso sobre el tapete muchísimas problemáticas sociales, ambientales y del hábitat, que ya eran problemas el día antes. Lo que pasa es que esto nos generó... Entonces es un poco como tomar ese golpe del judo. En este momento social tan difícil, ¿por qué no poner energía en ver una problemática que ya estaba, era del esfuerzo necesario para que las profesiones con las que estamos en contacto hagan algo por el bien común? Que hacerlo hacen de todas maneras, pero profesionalmente, una entidad, una institución como la nuestra, es bueno ponerle una mirada que, por ejemplo, llegue a identificar que los profesionales que trabajan en este tipo tan diverso de interacciones con las necesidades de la sociedad o los más frágiles de la sociedad, no están debidamente consideradas esta actividad dentro del manual de ejercicio profesional de la arquitectura. De hecho, con la gerencia técnica del CEPAW y algunos de los consejeros, estamos viendo la incorporación y revisión de capítulos del manual del ejercicio de la arquitectura profesional para mejorar ese punto. O sea que bueno, ese es un punto, como vos decías, que es muy sensible desde el inicio de gestión y que le estamos poniendo esa energía. Quedamos tranquilos de que por lo menos ya está armado un espacio de trabajo, ya están identificando tareas
para registrar a profesionales, articular y vincular agrupaciones sociales con arquitectos que se dedican a esta actividad. O sea, bueno, esa. Recién mencionabas algo muy interesante que pasó en todo el mundo. El tema era qué tan preparado estaba, entiendo yo, cada país, cada sociedad para poder enfrentar una pandemia. Y vos nos comentabas, puso sobre el tapete un montón de cosas que estaban por debajo. Ahora, con esa velocidad que salieron las cosas a la luz, ¿crees que se toman las mismas decisiones? Yo te diría, a tu pregunta, lo que me parecería interesante sería que de la totalidad de las decisiones que habitualmente se toman, inclusive en lo nuestro, esto sirviera para que algunas decisiones se tomen mejor. O sea, todo lo que tiene que ver con el despilfarro, todo lo que exclusión, todo lo que tiene que ver con la inequidad, con, al decir el despilfarro, todo lo que tiene que ver con la crisis ambiental. Todas las decisiones que se tomaran en ese campo, si uno quiere ver, bueno, como parece que dicen los chinos, que las crisis siempre son oportunidad, bueno, y demás, si uno quiere ver que hay una oportunidad en esta crisis realmente tan grave, porque es muy grave la crisis que estamos viviendo, siempre nos sobra un poco de optimismo, pero es realmente muy grave, sería de ver que el panorama de decisiones que se tomen mejor, particularmente en esas franjas que decíamos recién, ¿no? Es así, ahora por eso yo, o sea, a tu pregunta, si van a cambiar las decisiones, yo creo que las decisiones, la tendencia es que hay ansiedad para que sigan siendo las mismas lo más rápido posible. Claro que sería bueno también que haya los espacios de reflexión y de cautela para ver que algunas sería muy bueno que no sean exactamente iguales que antes. Yo creo que, mira, me parece que hay esa cosa que los dichos populares siempre son bastante sabios. Ese dicho popular que dice hay que ver un cambio, yo creo que si esta pandemia no nos deja la lección de que hay que bajar un cambio, y me parece que es una reflexión a nivel mundial, no sí, solo sí, para totalmente. Y después de esta no bajamos un cambio, no digo que pasemos a ser vegetarianos de un día para el otro, pero el medio ambiente estas cosas, todo esto ocurre porque el medio ambiente está muy dañado. Totalmente. Habrá muchísimas otras cosas, pero por eso, si no bajamos un cambio, me parece que es difícil que no se repita. Claro que sí. Emilio, ya que lo mencionás y entramos en la temática del medio ambiente, hablamos un poquito, si te parece, de sustentabilidad. Sí. En el país, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en la Argentina, en lo que nosotros vemos en el día a día. ¿Cómo estamos en esa posición? ¿Estamos desarrollando una arquitectura sustentable? ¿Hay proyectos para que a largo plazo esto se mantenga o vaya en crecimiento? O mismo, lo que vos mencionabas, la situación de la pandemia, quizás desaceleró estos procesos. Mira, no está mal lo que digas de que quizá lo desaceleró Obviamente es muy estresante lo de la pandemia. Yo creo que la toma de conciencia sobre la responsabilidad ambiental y sustentable venía en buena perspectiva. O sea, digamos, sí. Año a año el crecimiento es mayor, es mayor a nivel mundial y es mayor también. Yo creo que es mayor la toma de conciencia que la toma de conocimiento de los procedimientos y de la factibilidad de los procedimientos con que actuar. O sea, me parece que genuino el cómo. Me parece que por ejemplo, de golpe aparecen las normas internacionales de certificación, como LEED o BREEAM, la británica, pero particularmente acá muy popular la LEED. Entonces, toma un cuerpo, que no está mal, está bien, toma un cuerpo y un peso específico, la certificación de las normas LEED, que, bueno, en muchos casos al final se toma como un elemento de marketing en edificios premium como para agregarle una cuota más de valor al producto que se ofrece. Pero es un capítulo, no cierra la totalidad del avance. Nosotros inclusive hemos hecho 3 manuales sobre sustentabilidad y el tercero era una actualización
de qué normativas con IRAM y qué articulación con normativas y certificaciones nacionales validantes había que difundir, cosas que existen muchísimas normas. Porque en realidad las normas de certificación, y es una cosa importantísima que se encontró como aporte al medio ambiente, son formas de medir. Son formas de medir el gasto energético con distintos protocolos. Lo que pasa es que el LEED es un protocolo muy sólido y muy completo. Tiene cosas raras también, como hay cosas que entran por un lado. Ves, por ejemplo, muchísimos de los grandes edificios famosos de autores internacionales que certifican Silver, ¿viste? Que certifican muy bien. Sí, bueno, está bien, porque tiene 4 vidrios dobles en una fachada ventilada sostenida por unos dispositivos de acero inoxidable que salen, ¿viste? Cada uno como 50 viviendas sociales de la que decíamos antes. O sea, vos medís, lo metís en la computadora y certificó LEED. Ahora, yo que sé, tiene una cierta irracionalidad de consumo por otro lado, que es, yo creo que con el tema de la sustentabilidad hay un muy buen avance en la toma de conciencia. Es encontrar estrategias más profundas de cumplimiento sustentable y realista, particularmente lo que nos toca en nuestro medio, ¿no? Claro. Si nos vamos un poquito más al futuro, no tan lejano, transitamos de tu gestión tal vez el año y medio que resta, ¿en qué punto te gustaría estar? Más allá del contexto, ¿no? Que nunca sabe porque hay incertidumbre, es lógico, de lo que pueda llegar a pasar, nos sorprendió una pandemia, pero de toda tu gestión que ya estás trazando, que tiene puntos sólidos establecidos, ¿qué te gustaría lograr allí tal vez a fines de 2023? Buenísimo. Hay un par de puntos que me parece que no podemos... O sea, por un lado, como cosa general, lo que tendría que volver a repetir lo que dije al principio, es todo lo que mejore la cantidad, calidad y condiciones de trabajo de la gente que ejerce la profesión de arquitectura en cada pasito, eso es importante que se vaya adelante. Hay dos factores, uno que es muy directo al trabajo y otro que tiene que ver un poco, que también tiene que ver con trabajo, con una visión urbanística, en la que también el Consejo opina. Con respecto al trabajo, paralelo a la aparición de la pandemia, nosotros estamos transitando, todos los que trabajamos en esto, un momento difícil que es el de cambio de códigos que ha habido, de código urbanístico y de código de edificación. O sea que nosotros venimos trabajando mucho desde el CEPAU, inclusive en un ida y vuelta de mucha interacción con el equipo de la municipalidad, de la Secretaría de Desarrollo Urbanístico, que realmente con opiniones muchas veces disímiles y muchas veces afines, pero muy complementarios, porque lo que estamos... que en cualquier ciudad del mundo un cambio de código es muy desestructurante. Claro. Entonces lo que nos preocupa es que quienes ejercen la profesión les cuesta terminar de entender la certidumbre que los códigos tienen, porque a los que aplican los códigos les cuesta tener certidumbre sobre lo que se aprueba, lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, todo el trabajo que venimos construyendo, que entendemos que lo tenemos, como te digo, un ida y vuelta, es una gestión municipal que, por más que discrepemos en cosas, viste que todas las gestiones, cuando hablan, dicen, la nuestra es una gestión de puertas abiertas, vamos a todos juntos adelante, y después le pegan un portazo a la puerta. Realmente, esta gestión última de la Secretaría de Desarrollo Urbano hace el esfuerzo, que no todas las gestiones hacen, es más, no me acuerdo de otra que haya hecho, de tener una interacción, particularmente con quienes representamos a los profesionales. Y no es poco. Buenísimo. Ese es un tema. Y el otro tema que te decía, sin quitarte mucho más, que me parece que es importante y que está muy presente hoy, es en lo que podamos intervenir, dado que nuestra representación es de la arquitectura de Buenos Aires, con la crisis que está teniendo el área central. O sea, la crisis del área central como emergente, y todo esto que no me entiendo porque ustedes lo tienen muy claro,
el área céntrica, todo lo emergente que tiene con la pandemia, la evidencia de que mucha gente va a volver a trabajar en el área central después de la pandemia, pero mucha gente no, y la modificación de usos y la crisis que aparece, los edificios en desuso, ¿no? Edificios en desuso, eso es lo que aparece ahora en el centro, es de cómo reintegrar al centro a la residencialidad, que tenga residencia, que haya gente viviendo. Lo que tiene de bueno eso es que también nos lleva a un punto de esos de que ya estaba en mora desde el día antes, no solo del día después, que el área central viene arrastrando una problemática por ser uso exclusivo de servicios y de servicios financieros, y siempre en la ciudad lo deseable son los usos mixtos, o sea que esto nos lleve a una cosa que a través de alguna unidad de gestión en un recinto determinado que se pueda agilizar y dinamizar, que haya políticas que puedan articular viviendas de alquileres definitivas o como fuera, sobre los inmuebles que hoy se usan para oficinas. Bueno, es un avance importante social. Sí, totalmente. Tengo entendido que ya había algún proyecto de ley en la legislatura para poder estimular créditos y demás a futuro. Sí, hay un proyecto de ley del diputado Manuel Socías, que tiene un proyecto de articulación con inquilinos, y la municipalidad está viendo de cómo armar una unidad de gestión o una entidad propia de la crisis y de este área, ¿no? Emilio, la verdad, bueno, nos quedaríamos hablando un rato más. Es un gusto poder tener de primera mano del presidente del CEPAO la visión, así que, bueno, en cualquier momento volvemos a conversar. Bárbara, vos sabés que te quito, sí, mira, perdóname que siempre es muy feo cuando el entrevistado le quita una palabra más al entrevistador, pero no, es una cosa que tiene que ver con Camarco, que es que nosotros, el CEPAO está por firmar un acuerdo para otorgar certificación de acervo de capacitación a los cursos de la Cámara Genial. De Camarco, a los cursos que ustedes dan y que están vinculados al ejercicio profesional de la arquitectura. Así que bueno, habla una vez más de lo bien que estamos. Así que bueno, les agradezco muchísimo la invitación y quedo a disposición para lo que necesiten y otra vez. En un momento quizás hacemos cuando podamos una charla presencial y la extendemos un poco más. Buenísimo. Un abrazo. Gracias, Javier. Muy amable. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima.